Buenas noches, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por estos momentos que vamos a pasar juntos, estos minutos, para que Él nos guíe desde el principio, como algunos han manifestado de cero, pero sobre todo que podamos entender la palabra de Dios en el amor del Señor, ¿no? Cómo fluye el amor del Señor a través de las letras, a través de poder reconocer lo que Dios quiere y a través de que nosotros nos sujetemos a las cosas del Señor. Padre, Señor, te damos gracias por esta potencia tuya de tenernos a todos juntos, Señor. Te damos gracias porque tú nos quieres, nos amas, Señor. Nos has recatado por medio de Jesucristo nuestro Señor y ahora quieres instruirnos y fortalecernos para toda necesidad que tengamos, Señor. Te damos gracias que nos ayudes en este libro, Señor, Carta a los Hebreos, para ir fortaleciendo más y más nuestra fe contigo, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, algunos de ustedes han estudiado con nosotros panorama del Antiguo Testamento. Eso les va a servir, no digo un montón, pero les va a servir. Y les va a servir porque una de las cosas que vamos a resumir de este libro, Los Hebreos, es que es un libro con mucho, vamos a decir, porcentaje de que quienes lo estaban recibiendo eran judíos que se habían convertido a Jesucristo. Pero el trasfondo de todo esto era de que estos judíos que se habían convertido estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. En este momento estaba un señor César Calígula que se estaba extendiendo y de ahí comenzaron a haber muchas cosas más y el imperio se fue propagando más para tener gobierno de esa área territorial. Los judíos comenzaron a esparcirse. Al esparcirse se fueron por sectores, y ustedes han visto en los mapas del Antiguo Testamento cómo nosotros hemos ubicado ciertos lugares de las iglesias, ¿no? Y uno de esos lugares por ahí estaban esparcidos netamente judíos, que en un principio habían estado en el libro de Hechos, que ustedes mismos lo han podido leer, que estaba en un día de fiesta. En ese día de fiesta estaba hablando por la llenura del Espíritu Santo, capítulo 2 de Hechos, y el Señor empezó ahí la potencia del Evangelio. Empezó Pedro a hablar y habían ahí gente de este grupo de la iglesia en que vamos a hablar ahora nosotros. Este libro de Hebreos, a ciencia cierta, para hablar ya un poco, vamos a poner así por el curso, hay un porcentaje grande que muchos, yo creo que lo hizo Pablo, pero también existe otro porcentaje que creen que fueron otros los autores, ¿no? Y no solo uno, ha habido dos o más que metieron la mano en este libro. Pero lo que sí se nota de todo este extracto es de que los que estaban escribiendo eran netamente judíos y sabían totalmente la cultura judía, el trasfondo en la cual nosotros hemos aprendido de lo que es Torá, Tanaj, lo que son el Pentateuco que llamamos ahora, lo que son los libros proféticos, lo que son los escritos históricos. Entonces a nosotros en sí nos cuesta un poco entender lo que vamos a entender ahora en hebreo, porque no somos de esta cultura. Por consiguiente, se nos puede escapar algunas cosas y queremos de repente interpretar con lo que somos peruanos de este lado, con un laxus de unos 60, 70 años de vida, en la cual nuestra cultura es diferente. Si yo a ustedes les digo, ¿ustedes han visto esta procesión que pasa en octubre? ¿La conocen ustedes? ¿Sí? ¿La han visto en algún momento, televisión o lo que sea, pero la conocen? Me van a decir que sí, Bien. porque el que no, no es peruano, ¿no? Porque esa es parte de la tradición y la cultura peruana. Entonces, así como nosotros, a ver, voy a hacer otra pregunta más probable que sí lo tengan. Dígame, ¿ustedes conocen el plato del ceviche? Sí, Hoy sí, he comido, hoy he comido. Ya, claro, hay algunos que saben cocinar y otros solo miran, no va para comer. Pero bueno, el hecho está que es parte de nosotros, ¿ok? Y en la situación judía, en la cultura judía, es parte de ellos
todo lo que está mandando en los primeros libros del sacrificio, de lo que tenían ellos que pedir perdón a través de los sacrificios en animales, de la cultura de poder llevar y cumplir el Shabbat, que era el séptimo día, para poder cumplirlo y entregarlo al Señor para libertad y adoración, y que todo eso lo han ido ellos cultivando, ¿no? No solo parte de lo que estoy diciendo, muchas cosas más, fiestas que ellos tienen, ¿no? Que se celebraban, ¿no? El tabernáculo y algunas fiestas más, pero todas esas cosas para el Antiguo Testamento era referencia del Mesías. ¿Qué cosa era el Mesías? El Mesías era el ungido de Dios que iba a venir a que ellos pudieran salir de esta naturaleza pecaminosa para llegar a ser parte de lo que era, había escogido el Señor, un pueblo de Dios. Entonces, en este sentido, vemos a un pueblo que se había culturizado y que no era de que hacían una religión. La religión era su cultura, no como nosotros que podemos decir, no, yo soy denominación X, Y o Z. No, ellos, a la forma de que nosotros podemos decir yo soy peruano, ya estaban diciendo yo soy judío y que tenía toda esa categoría de cosas que tenían que aprender por obligación por ser judío. La Torá, todos los escritos, y que tenían personas que enseñaban, que eran escribas, ¿no? Enseñaban la palabra de Dios en ese momento. ¿Y quiénes eran las mejores maestras para enseñar al pueblo de Israel? Todo lo que Dios le había dado a Moisés en el monte Oreb con los 10 mandamientos y todo lo que Dios le dio a ellos como pueblo para que puedan seguir el camino y acercarse al Señor, no era para que lo hagan literalmente, sino para que en eso entendieran lo que estaba encriptado. ¿Qué cosa es encriptado? Es decir, era la clave secreta que estaba entrando en la letra para que entiendan de que él se estaba refiriendo al único representante que iba a poder hacer todo lo que Dios estaba pidiendo ahí en la ley. Él sabía que los hombres no podían llegar a eso, pero eso era para que los hombres aprendan a humillarse y para que los hombres aprendan a tener fe en que iba a haber alguien que iba a sacarnos de eso para hacer la voluntad de Dios, lo que era la Torah. Entonces, todo este trasfondo de un judío de que había reconocido a Jesucristo y que lo había esperado años y años y que es tradición de su religión, de su cultura, de su nacionalidad, se había dado en la persona de Jesucristo. Y a estos judíos se habían convertido. Ahora, ¿cómo llevaba entonces un judío, no, su cristiandad? La mezcla de un judío con seguir a Cristo se llama mesiánico, que es lo que ahora nosotros entendemos. Entonces, este judío no dejaba sus formas, no dejaba su cultura, seguía siendo judío, su kipá y todas las cosas que tenía, pero seguía a Cristo porque creía que Jesucristo ya había venido y se había manifestado y creía que Él era su Salvador, su Rey, lo que Él esperaba en las Escrituras. Eso es lo que nosotros vamos a ver acá en la palabra de Dios. Entonces, es necesario que cuando leamos verso a verso, párrafo al párrafo, de acuerdo al tiempo que tenemos. Ustedes saben que tenemos 15 semanas y me gustaría hacerlo letra por letra, pero no se puede, ya saben cómo es esto, pero lo que Dios quiere mostrarnos es que Jesucristo es supremo, amén, pero lo mayor que esto, que Dios es todopoderoso. No quiero minimizar a nuestro Señor Jesucristo, pero el Padre es todopoderoso porque Él lo ha hecho todo y ha usado a su Hijo para que nosotros tengamos ese resplandor y podamos darle honra a Dios. Por eso nosotros hoy podemos decir de que es cierto, existe un solo Dios, como lo enseña el Antiguo Testamento, pero para nosotros lo miramos con un prisma de tres y se termina en uno. O sea, pasan muchos colores y al final solo se muestra uno, una cosa blanca. Para nosotros pasan muchos personajes dentro de la Biblia, pero se muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso hemos utilizado una palabra para poder entendernos, porque no hay forma de entendernos en que insistan tres en uno, pero sí sabemos que hay uno solo que es el Padre. Entonces, cada uno de estos personajes que son el Dios que nosotros creemos, reconocemos y adoramos,
tiene su parte en la historia de la Biblia. Desde el principio, lo que le llama el Elohim es el Padre. Él se manifestó, él habló con Moisés, él le dio todas las cosas que tenía que dar porque él buscaba que todo este pueblo lo hiciera a través de estas escrituras para poder unificarse con él, para que haya comunión. Tanto así que dijo, bueno, ya no los voy a dejar solos, así que bajó y hizo un tabernáculo. En el tabernáculo él hacía la reunión con Moisés y en la reunión con Moisés él se manifestaba en su gloria a través de la Shekinah en el arca. Todo esto, si ustedes lo analizan bien, es Jesucristo. Cuando él dice que hizo un tabernáculo para reunir con el hombre, nosotros nos vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, que dice que él hizo un cuerpo para aquel que se iba a encarnar. Y esa palabra cuerpo en el verso 14 significa tabernáculo. Quiere decir, todavía no entro a Hebreos, estoy tratando de entrar a las pautas para que puedan entender cómo vamos a seguir. Quiere decir que todo lo que se manifestó en el Antiguo Testamento, el Señor lo cumplió en la persona de Jesucristo. Y eso es lo que debemos entender. Nosotros si leemos Nuevo Testamento sin Antiguo Testamento no vamos a entender la Biblia y tampoco vamos a tener la fe que Dios la está propiciando para nosotros. ¿Ok? Miren, tengo algunas cositas que les voy a regalar en el tiempo, háganme acordar nada más porque ahorita sí quiero entrar de lleno al libro, pero son cositas de que el Señor me ha ido hablando en la semana y tiene mucho que ver con la forma en que nosotros debemos leer, como ha dicho el pastor Andrés. No era que él ha aprendido cosas nuevas en esos cursos, sino que era la forma de mirar, que es diferente. Y la forma de mirar no quiere decir que recién aprendió, sino que analizaba de otra forma nada más. Y ya el Señor a él lo había cubierto, ya el Señor al pastor Anderson lo tenía ya en sus miras y en sus caminos, y lo que le estaba dando era la forma de mirar. Y la forma de mirar es a través de Jesucristo. No hay forma de otra, no hay forma de otra, pero Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Por consiguiente, tampoco podemos alejarnos de aquel que nos enseñó el Antiguo Testamento, que es el Padre el Todopoderoso, aquel que sacó al pueblo de Israel de Egipto con todo ese poder de las nubes y la columna de fuego y sobre todo que cruzaron el mar para llegar a tierras prometidas. Ese Dios Todopoderoso lo debemos llevar nosotros siempre en el corazón y en la mente, que ese es aquel que hizo que Jesucristo venga por nosotros para darnos vida y darnos salud y darnos salvación. Entonces Jesucristo no vino porque él quiso, Jesucristo vino porque quiso hacer la voluntad de Dios. Es diferente. Y eso es lo que Dios nos enseña, que Jesucristo al querer eso debemos nosotros también querer hacer la voluntad de Dios para agradarle a Dios. Entonces todo eso nos va a enseñar el Señor a través de la palabra. Solo voy a enseñarle un versículo, nada más. Y ahora ustedes van a ver porque hasta donde el Señor nos guíe. Tengo 15 minutos para enseñar, pastor. No voy a enseñar más tampoco. Miren, esta es la estructura de Hebreos. Y el título que le podemos poner a todo este Hebreos es Cristo, el sin igual, porque no tenía comparación, el único, si lo queremos poner en otras palabras. Vamos a tomar el versículo 8, por favor. 8:6, capítulo 8, verso 6, dice ahí, pero ahora el ministerio de él es mucho mejor, ya que es un mediador de un pacto superior, fundado en mejores promesas. Ese él, indudablemente, es Jesucristo. Entonces, lo que vamos a ir aprendiendo es lo que sigue. No me voy a adelantar. Miren, ahí tienen ustedes una estructura del capítulo 1 al verso 10 de cómo se mueven los títulos de cada capítulo a referencia de Jesucristo y que hace mención al antiguo pacto. Es por eso que se cree que esta carta es para judíos conversos y que no los gentiles porque no entenderían de lo que se estaba hablando, sino era para reforzar a aquellos judíos conversos que estaban creyendo en Jesucristo
pero que estaban siendo perseguidos y que ya tenían las ganas de regresarse nuevamente con los judíos y dejar todo lo que habían aprendido en Cristo, porque no reconocían en Cristo lo que realmente el Señor quería enseñarles. Que todo lo que ellos aprendieron en su cultura, con la palabra, con la Torá y con todo, solo era un reflejo de lo que Dios quería enseñar en la persona de Jesucristo. Y que tenían que entenderlo así, que Jesucristo vendría a ser esa imagen de todo lo que se habló en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que había de reforzar. También se dice de este libro que es un evangelio, más que un libro de enseñanzas, como alguna vez escuché, creo que en la prédica del domingo hablaste, Pastor Anderson, acerca de doctrina, ¿no? Y la doctrina que es enseñanza, ¿no? Nosotros a veces nos llenamos con ese nombre de la palabra doctrina, pero sí es cierto, doctrina es enseñanza, y esto es lo que lleva los libros de la Biblia. Lleva enseñanzas, pero nos debe llevar a la persona de Cristo. Y aquí se he puesto un resumen, ¿ok? Capítulo 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Dice, el capítulo 1 y el 2 hace referencia todo por el Hijo. Todo lo que se ha hecho por el Hijo, desde la creación hasta el momento de la salvación. Jesús, Moisés, el reposo, ¿ok? El mejor reposo no es el Shabbat que ellos habían dado para hacerlo personal, sino es reposar en Jesucristo. Ese es nuestro reposo. Y estamos hablando de fe. Cuando mi fe es ejercida y cuando mi fe es trabajada, nosotros encontramos un Shabbat. Ese Shabbat es Yeshua, es Jesucristo nuestro Señor, que la confianza que tenemos en Él nos da ese descanso de todo lo que nos pueda pasar, bueno o malo, pero es un descanso. Y ese descanso es porque uno sabe y uno entiende que Él lo suple y sostiene todo lo que pasa. Malo para nosotros o bueno para nosotros, Él lo sostiene. ¿Ok? Hasta en las malas decisiones nuestras, Dios nos sostiene por amor a su Hijo y nos hace salir en algún tiempo de todas las malas decisiones que de repente hemos tomado. En el capítulo 4, Jesús, sumo sacerdote y apostasía, lo debemos entender. ¿Por qué en el Antiguo Testamento? Porque hay que comparar qué significa sumo sacerdote. Hay que comparar qué significa ese proceso, qué cosa hacía el sumo sacerdote para decir que Jesús es mejor. Sacerdote de Melquisedec. ¿Qué cosa hablaba la palabra de Dios de este sacerdocio de Melquisedec, que no tenía principio y fin porque no se sabía quién eran los padres ni la mamá de este sacerdote, que se presenta como rey? Entonces, esa genealogía que es infinita y que no se puede representar, Jesús es mejor, porque Jesús es eterno. ¿Ok? Y en esa eternidad, Él no tiene principio ni fin y también ese es un sacerdote, por eso Él aboga por nosotros y está constantemente abogando, porque Él ha hecho lo que se hacía a través de los levitas, los sacrificios para el perdón de los pecados. Jesús lo hizo una sola vez y se acabó el asunto. Él es mediador, y eso lo sabemos, nosotros tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, que Él es el intercesor. Y Él es el mediador entre nosotros. Y acuérdense de aquellos que siempre han hablado con respecto al pecado en las reuniones pasadas. ¿Qué pasa si yo peco siendo cristiano y todo esto? Hemos llegado a los libros de Juan, en la cual dice que si alguno pecare, tiene abogado ante el Padre a Jesucristo nuestro Señor. Nuevo pacto, no porque el otro sea malo, no porque el otro no sea correcto, sino porque el nuevo pacto vendría a ser porque ha sido restaurado, reestructurado para un cumplimiento final en la persona de Jesucristo. Antiguo pacto porque da las formas y los principios de lo que iba a pasar en la persona de Jesucristo. Y en los últimos capítulos 10, 11, 12 y 13 tenemos que habla del nuevo pacto y te lo explica en este evangelio que está en la carta del libro de los Hebreos, en la cual está explicando a estos hermanos que ahora tienen esa libertad y fuera del pecado y que no tienen que volver a la ley, que hay un mejor fundamento y es la gracia. La fe la especifica y la muestra en el capítulo 11 a través de todos los ejemplos de todos estos autores desde la creación hasta desde Abraham hasta el final,
de todos los que participaron en todo este caminar del pueblo de Israel. Jesús y los que lo rechazan permanejan en él un mejor resultado. La manifestación está dada en que hay una advertencia. No solo es que tú ejerces fe, no solo es que tú crees, sino que debes tener cuidado de no llegar a través de nuestros actos a rechazar las cosas del Señor. Entonces, del 10 al 13 es totalmente el nuevo pacto y cómo se conforma. Y del 1 al 10 o del 1 al 9 es todo en referencia a los sustitutos de lo que es el antiguo pacto. ¿Qué es lo que les está enseñando entonces el autor del libro de Hebreos? Oigan, muchachos, ustedes quieren volver a lo antiguo y yo les voy a mostrar que lo antiguo no es más que Jesucristo. Y la misma palabra en lo que ustedes leen del Antiguo Testamento dice que el Mesías es superior. Y ya se manifestó y ustedes han creído en Jesucristo y ahora Él para ustedes es el Mesías. Y tienen que entender que Él para ustedes y todo aquel que cree en Cristo es todo y es suficiente. Y no tienes que hacer ninguna otra cosa adicional a eso para caminar en las cosas del Señor, solo que la fe esté surgiendo desde tus venas, ¿no? Entonces, estoy corriendo, pastores, estoy quedando sin voz. Entonces, miren, los versículos que ustedes ven acá hablan de que toda la palabra que se ha estado manifestando acá está en tiempo presente. Ustedes saben que existen tiempos en la gramática, ¿no? Pasado, presente, futuro. Pero esto está hablando de este momento y sugiere que el sacerdocio levítico, el sacerdocio que nosotros hemos estudiado en el Antiguo Testamento, y el sistema de sacrificios seguía vigentes en los momentos de la redacción de la epístola. Acá todavía no había llegado el año 70 y ustedes conocen que en el año 70 es destruido el templo, ¿no es cierto? Estas escrituras que llegaron en manos de todos los que eran cristianos y ahora a nuestros tiempos, están más o menos entre el año 60, 67 al 70, ¿ok? Hasta el 69, por 70 mismo ya estaba ocurriendo ciertas cosas. Pero lo que manifiesta estos versículos es de que todavía seguía el sacerdocio levítico, por consiguiente seguían las, los sacrificios por los pecados. Dado que el templo fue destruido, dice, por el general y posterior emperador Tito Vespasiano, ¿ok? En el 70. Y aquí está. Acá, 70. Se infiere que se cree entonces que la epístola fue escrita antes de esa fecha. También se puede observar que Timoteo había sido liberado de la prisión. Y eso hace referencia a este autor, a Timoteo, en este versículo, en la cual le dice, ojalá nos podamos encontrar pronto, le dice, ¿no? El que está escribiendo para juntarse con Timoteo, que ya había salido de la persecución, y que la persecución se estaba intensificando. Esto nos muestra a nosotros que el hecho de esta escritura no solo es afianzar a las personas, a los creyentes, de que mejor es la gracia que la ley, sino de que los estaba fortaleciendo por cosas terribles que iban a venir pronto y que no debían de huir de esto. ¿Ok? Ahora, superioridad de Cristo. Todos han leído, me imagino, algunos comentarios, algunas cosas y hablan de los títulos sobre esto, ¿no? Pero si a ti te agarran con unos conceptos antiguos y viene alguien y te dice que esto es mejor que esos conceptos antiguos, tú tienes que mostrarlo. No solo creerlo como fe, sino demostrarlo. Entonces, esta epístola comienza a establecer los puntos sobre por qué Jesucristo es superior. Y no solo porque se le enseña, sino porque la palabra de Dios lo muestra. Entonces, no solo creas lo que te enseñaron, sino más allá, porque las escrituras son más amplias.
Superior, ¿qué significa? Colocado en un espacio más alto que otro. Supera, sobrepasa a otros, pertenece a una clase o categoría más avanzada, dotado de cualidades morales e intelectuales en grado extraordinario. Tiene autoridad sobre otros. Entonces, cuando hablamos de superioridad de Cristo, ya nos estamos imaginando que eso es superlativo, más arriba de todo lo que está. Vamos a ponerlo así. Él está más arriba de dónde está. ¿Y dónde está Jesucristo ahora que nosotros ya sabemos? A la diestra del Padre. Concluyendo. ¿Perfecto? Perfecto. Mejor. Dice que Él es mejor y aparece 12 veces, y ahí lo van ustedes a estudiar con calma, lo van a marcar y van a ver que cada uno de estos versículos que les he puesto está hablando de lo que Él es mejor que lo otro. Jesús como revelación superior. Jesús es superior a los profetas. Es el mejor comunicador que nos ha relacionado con el Padre. Su revelación no tiene comparación y es única a través de los tiempos. La grandeza del Hijo. Nosotros vamos a ver ahorita solo el primer versículo, pero vamos a abarcar del 1 al 4. ¿Y qué nos muestra la palabra de Dios? Miren que todavía no hemos agarrado la Biblia. Jeje, todavía no hemos entrado al primer versículo. Pero les estamos dando esto como para que ya vayan entendiendo el contexto de lo que vamos a estudiar, ¿ok? Fue constituido en los capítulos 1, en el capítulo 1, versos de 1 a 4, vamos a nosotros a discernir o vamos a poder concluir algunos títulos que se van a dar, ¿ok? Es constituido heredero de todo. Se dice también que él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. También se dice que refleja la gloria de Dios, mejor imagen de la naturaleza del Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Él, o sea, no hay nada que nosotros podamos comparar con Dios que no sea Jesucristo. Él es la imagen de Dios. Efectuando la purificación de nuestros pecados, la acción por la cual vino, y se sentó al final a la diestra de la majestad en las alturas. Esto solo lo vamos a ver, estos títulos lo vamos a ver en el verso del 1 al 4. ¿Ok? Lo vamos a desarrollar. Perfecto. Aquí entramos al primer versículo. Y aquí sí quisiera rápidamente, de repente hago una pregunta, pero la respuesta tiene que ser, no sé, de 10 segundos más o menos, un sí o no quizás, ¿ya? Veamos. Dios, primer versículo, Dios habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Díganme ustedes, si tú lees este primer versículo, ¿qué es lo que te lleva a preguntarte? Si tú eres una persona que recién estás comenzando en las cosas del Señor, tú tienes que averiguar los trasfondos de cada palabra que ha dado acá en el versículo. Si tú ya eres una persona que has avanzado en las cosas del Señor y has estudiado algunos libros, te debe llevar inmediatamente esto al Antiguo Testamento. Por consiguiente, Dios habiendo hablado, tú te preguntarías, dice, en otro tiempo y de muchas veces, ¿cómo habló Dios? Es la pregunta. Y la respuesta está ahí nomás, pasando, dando el segundo paso en ese lado. Dice, habló de muchas maneras a los padres, o sea, al pueblo de Israel, por los profetas. Ustedes han estudiado conmigo, algunos han estudiado conmigo lo que es el Antiguo Testamento, panorama, ¿no es cierto? Y habíamos hablado de que habían profetas post-exilio, ¿no? Y ante-exilio, ¿no? Entonces le voy a ayudar, le voy a refrescar la memoria. Profetas posteriores al exilio, veremos a quiénes eran: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, ¿quiénes eran? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. ¿Qué cosa dice? Contribuyen a la revelación de Dios. Entonces, en todos estos profetas, que nosotros sabemos quiénes son y están en la Biblia, podemos concluir que cuando el Señor está hablando acá en el libro, en el primer versículo, ya sabemos que es a través de ellos
que el Señor mandó su mensaje. Ya tienes algo. Y en algún momento vas a escuchar o vas a leer en la Biblia que no es que todo el libro hablaba de Jesucristo, porque la Escritura dice de que el Señor mandó pedacitos en cada una de estos profetas. Es decir, había un capítulo quizás, para lo que nosotros ahora hablamos capítulo, había una parte y otra parte, pero no todo hablaba de Jesucristo. O sea, no todo decía letra por letra del Mesías ni del Mesías, pero sí tú te encontrabas con algún versículo, wow, esto yo lo reflejo en el Nuevo Testamento y en la persona de Cristo ahora, porque ya se ha cumplido, ¿no? Pero antes ellos estaban en bolero, ¿no? No entendían nada y solo tenían esperanza de que esto iba a ocurrir en cualquier momento. Entonces sabemos, pues, que por estos profetas el Señor había hablado hace mucho tiempo. ¿Qué dice más? Esas profecías, ¿cómo venían? Vamos a ver cómo venían esas profecías, ¿ok? Para que entendamos bien cómo era que hablaba el Señor. Miren, habían mensajes proféticos que eran circunstanciales. ¿A qué se refiere? En cada periodo en que los profetas vivieron, sus mensajes se ajustaban a las realidades de su tiempo. ¿Entienden? A lo que estaba ocurriendo en ese momento. ¿Y qué cosa dice? De esta manera el mensajero se enfocaba en una idea fundamental y específica de su época. Por ejemplo, Amós abogó por la justicia social que no existía en ese entonces. Y ese era el reclamo de Dios a través del profeta. Arrepiéntanse de esto. Oseas, debido a su difícil experiencia en el matrimonio, ya ustedes saben con quién lo mandaron a casar, comprendió el inmenso amor de Dios que tenía por su pueblo. ¿Ok? A través de estos hechos que Dios utilizó con este profeta y en ese tiempo, hubo profecías circunstanciales que lo que estaba hablando era de que, aun siendo nosotros pecadores, el Señor nos dio salvación. Ahora lo entendemos así, pero a ver, en ese momento, con todo lo que estaba ocurriendo, pero ahora le damos gracias a Dios porque estamos estudiando y estamos comparando. Y ven que no es tan fácil leerse de corrido nomás sin, sin estar pensando en lo que ocurrió en ese momento para poder ir alineando la enseñanza del Señor. ¿Pero para qué? Para reforzar qué cosa? Nuestra fe. Y también porque, ¿qué cosa dice que el Señor no es Dios que escoge a una persona y a otra? Él agarra a todos, ¿no es cierto? Su amor abarca a todos. Perfecto. Entonces, en ese proceso de que el Señor estuvo hablando por los profetas a los antiguos, hubo profecías circunstanciales del momento, sociales que pasaban, pero que tenían un cariz de proyección a la persona de Jesucristo y lo que hubo que ver en Cristo en el Nuevo Testamento. Otra, la que vemos, es mensaje de diversidad. Miren, Dios se comunicó en diversas maneras, a veces lo hacía a través de discursos, y ahí está señalado el versículo, mientras que en otras ocasiones los profetas realizaban actos impactantes con un propósito profético, Primero de Reyes. Por ejemplo, Isaías caminó desnudo y descalzo durante 3 años para mostrar la miseria de los judíos exiliados. Jeremías usó un yugo como un símbolo del dominio babilónico. Otros profetas empleaban la poesía, in iniciando con la frase oíd y testificad, ha dicho Jehová. Estos mensajes y circunstancias que nosotros ahora leemos de estos personajes no se debe estar llevando entonces a cosas de por cómo el Señor llamaba la atención al pueblo para que se arrepintiese, para poder él tener la gracia para el Señor. Y miren que estamos en el versículo 1 y no hemos pasado a mayor desarrollo,
Porque si no entendemos bien lo que él habló y de qué modo habló en ese entonces, ¿cómo podríamos pasar hacia adelante? Y vamos adelantando. Tenemos los mensajes proféticos progresivos, ¿ya? Y lo vamos a hablar de esta manera. Se me fue el... Ya. Dios no reveló su plan de una sola vez, vayamos entendiendo eso, sino a lo largo de los siglos y generaciones, proporcionando cada vez con mayor claridad. Por ejemplo, Adán y Eva recibieron la primera revelación sobre el Mesías, Génesis 3:15. Abraham se le indicó la raza del Salvador, de dónde iba a venir, ¿ok? Jacob, de la tribu de David, su familia, y a Isaías, que nacería de una virgen. Finalmente, Miqueas reveló el lugar de nacimiento. Todo fue por pedazos, todo fue por partes, ¿entienden? Y por tiempos largos. Así, se puede decir que la revelación de la palabra de Dios evolucionó desde una semilla hasta convertirse en un fruto. Si nosotros vemos todo esto, hemos sido, no sé, bendecidos, súper bendecidos, en que ahora vivimos lo que ya es concreto, lo realizado por Dios. Dios nos está mostrando que a través de estos mensajes proféticos que fue antiguamente hacia los padres del pueblo de Israel, a nosotros nos regaló la conclusión final de todo lo que habló a ellos, lo hizo ahora en lo que vamos a leer. Ahora el mensaje está completo en Cristo. Y ahora podemos entonces leer desde, ¿dónde está mi versículo? Bueno, lo vamos a leer desde acá. Ahí he separado otras cosas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí está. Ya. ¿Qué dice el primer versículo? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, a los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo. Después de haber hablado por los profetas, en distintos profetas, distintas circunstancias sociales, en la cual el pueblo tenía que arrepentirse y caía al último con Babilonia, y después fue rescatado de Babilonia, y después fue llamado para restaurar nuevamente todo lo que era su pueblo. ¿Qué cosa estaba el Señor mostrándoles a ellos? Que eso el Señor lo iba a hacer. Si indudablemente lo leemos en ese tiempo y sin el Nuevo Testamento, pues no podríamos quizás entender con la claridad de ahora, que nosotros hemos visto cómo el Señor con su poder, Él ha hecho todo lo que ha hecho con el pueblo de Israel para poder rescatarlo y para que la gracia de Él, que ahora nosotros la hemos recibido en la persona de Jesucristo, ellos también estaban llamados a eso. Pero lo que dice el libro de Hebreos, desde el capítulo 1 al verso 2, es que está de frente diciendo de que lo que habló Dios, lo que mandó el mensaje de salvación, ya lo tienen ahora todos en la persona de Cristo porque el hombre no lo podía hacer por sí. ¿Ok? Desde Adán hasta Malaquías, el Creador eligió ciertos hombres para actuar como mensajeros y luego permaneció en silencio 400 años. Cuando se volvió a revelar al mundo, lo hizo no solo a través de un profeta que era Juan, sino también mediante su Hijo, quien completó la revelación divina. Este fue su principal propósito, el cual cumplió al seguir a la perfección a la voluntad de Dios. Por esta razón, Cristo representa la última palabra del Padre Celestial. Su mensaje supera a los de los profetas. Mientras ellos proclamaban la llegada de un Mesías, nuestro Salvador hablaba con la autoridad de ese Mesías. Pero, ¿quién era esta figura a través de la cual se comunicó y finalizó la revelación de la humanidad? Dios utilizó aquí ahora a su Hijo. Hebreos describe a su Hijo de esta manera.
Hebreos le da unos adjetivos calificativos. Heredero, ¿ok? Por eso lo vamos a poner aquí. Aunque tenía la naturaleza de Dios, no consideró la igualdad con Dios como algo a lo que debía aferrarse. Estamos hablando de Filipenses 2, 6, 11. En cambio, se despojó a sí mismo, tomando la forma de un siervo y convirtiéndose en semejante a los seres humanos, conforme. Entonces, nosotros sabemos y se nos ha enseñado que Él es heredero, pero la pregunta viene, miren, la pregunta viene de la naturaleza de ser heredero. Tú y yo sabemos contemporáneamente que eres heredero cuando alguien te hereda, alguien te deja por su muerte las cosas. ¿Está bien? Pero eso no ocurre en el ámbito de Dios, porque Dios se lo ha dado y sigue siendo Dios a su Hijo. Pero entonces hay una figura entre nosotros que dice anticipo de herencia, ¿no? Dice, le damos anticipo de herencia. Y miren, yo he hecho una investigación sobre la palabra heredero y esta tiene que ver con alguien que es representativo, ¿ok? Pero que a su vez tiene una autoridad del mismo de aquel que es delegado. Y este es Dios, Padre. Pero ahondando más la palabra heredero, tiene una connotación, un significado de una palabra muy antigua que es río. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver río con heredero? Entonces, yo he tratado de entender y le voy a explicar de acuerdo a lo que he podido. Lo que sucede es que Dios ha dado todo lo de que Él es Padre y todo ese poder del Dios Todopoderoso. ¿A quién se lo ha dado? A su Hijo. Y a su Hijo le ha dado ese poder y le ha dado autoridad. Pero nunca ha dejado de estar unido Dios, el Padre, con su Hijo, sino que es una extensión como que Él es la parte de la meseta de donde está el río y comienza a caer una cascada del agua y sigue conducto por todo el río hasta que llega al mar. Bueno, Dios es el de donde nace todo y está llegando al Hijo. Y el Hijo es la imagen del Dios invisible, por eso, porque sigue siendo su naturaleza igual a la del Padre. Entonces, cuando tú ves a Jesucristo, estás viendo la persona del mismo Dios porque está fluyendo en él. Por eso las escrituras hablan que Él es la imagen del Dios invisible. Y que cuando nosotros vemos, Él ha dicho, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, si entendemos ahora la palabra heredero como el fluir del poder de Dios en la persona de Cristo, quiere decir que Dios le ha delegado todo esto a Jesucristo porque Él es el que ha meritado que le sea entregado todo ese poder de Dios, pero Dios nunca ha perdido su poder. Le ha delegado, le ha entregado, sigue por eso esa unión que tienen ellos entre sí. Entonces, tú puedes hacerte una imagen mental de cómo viene una cascada de arriba hacia abajo y cómo va fluyendo y cómo va cayendo ahí esa cascada al final y sale una nube grande que tú ves todo un manchón. Pero Hebreos dice en su palabra y en el dice que él es, ¿qué cosa dice? Se designó heredero de todo por medio de lo cual él hizo el universo. Entonces, no es un simple receptor de algo, sino Dios está concluyendo también en esta palabra con lo que dice Juan, de que Él era desde el principio y con Él Dios creó todas las cosas. Y Él ha recibido tanto poder que por eso Él mismo dejó su vida para que nosotros, a través de creer en Él, en la obra que Él estaba haciendo, Él recoja nuevamente su vida a través del poder del Espíritu Santo en la resurrección y nosotros sigamos adelante. Ese mismo Padre que ha hecho toda esta labor te dice a ti, oye, tú tranquilo, que el mismo que comenzó en ti la buena obra, la va a terminar, la va a concluir. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Que todo lo que nos está mostrando Hebreos, con todo lo que les estoy diciendo, con todo el trasfondo cultural judío, es que nosotros debemos creer en ese Dios todopoderoso.
Y ese Dios todopoderoso a nosotros nos ha rescatado, tal cual somos, y te va a fortalecer. Y Él va a hacer de ti lo que Él quiere que Él sea para Él, para nosotros, o sea, que nosotros para Él. No lo que nosotros a veces deseamos ser, sino lo que Él quiere. Y para eso Dios nos ha regalado su palabra, la inspiración del Espíritu Santo y la revelación que Él nos da para que sean abiertos nuestros pensamientos y podamos entender. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa nos quiere decir Hebreos capítulo 1 y verso 2? Ahora lo podemos leer seguido con toda esta explicación. Dice, Dios, habiendo hablado, ya sabemos cómo habló, muchas veces y de muchas maneras, ya sabemos cómo lo hizo. En otro tiempo, sabemos que es el Antiguo Testamento, por los padres a los profetas. Sabemos a quién se dirigía, al pueblo de Israel. ¿Por medio de quién? Por los profetas. Y estamos sacando ya las conclusiones. Número 2, en estos últimos días, no estamos hablando del fin del mundo, estamos hablando en que en el tiempo que Dios le plació hacerlo, Dios nos ha hablado en el Hijo, a quien designó, a quien designó heredero de todo. O sea que para nosotros ser bendecidos, Dios se lo dio a su Hijo para que esa bendición que Dios quería para nosotros fuera real a través de lo que Jesucristo estaba haciendo, por medio de lo cual hizo también el universo. Esto, ¿qué cosa está poniéndole a los judíos que se querían escapar de la vida del creyente, creyendo que ir a la Torá, a los sacrificios, esto era mejor? Les está diciendo, oye, este que tú has creído, Dios le ha dado todo el poder. Dios lo ha puesto en sobre encima de todo para que todo lo que Él está haciendo y todo lo que tú estás creyendo se cumpla en ti, porque Él te ha dado la salvación que buscas en hacer la ley, te la está dando en hacer la gracia. Así que te voy a demostrar a través de todos los versículos cómo Jesucristo es mucho mayor que toda la cultura judía y que todo la Tanaj y que toda la Torá y que todo lo que ellos hacen. Y eso, esa era la forma de fortalecer a la iglesia, porque se venían tiempos bien difíciles en las cuales iban a ser perseguidos y que algunos iban a apostar, algunos iban a renegar de Jesucristo y ya había, el Espíritu estaba mostrando de que necesitaban la palabra fortalecerse para que estos, que eran judíos creyentes, no se escapen, no se vayan ni retrocedan, porque esta es una carta de aliento y de justificación y de verificación de hechos reales de que Jesucristo es superior a todo. ¿Ok? En esta diapositiva ya ustedes van a tener pauta por pauta, que lo vamos a retomar en la segunda clase, mayor amplitud, pero ahora, mi estimado pastor, hasta ahí llegamos. Hemos avanzado 2 versículos. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar para terminar esta clase, pero después vamos a tener un tiempo de intervenciones, ¿sí? Oramos ahí en otros lugares. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de David y de cada uno de los que están conectados, Señor. Bendícelos, guárdalos, que tu palabra quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.